Un futuro y una esperanza, parte 12. 70 semanas de Daniel. Ungir al Santo de los Santos. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con esta serie de predicaciones sobre la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y como acabo de mencionar, el tema que estaremos viendo el día de hoy es ungir al Santo de los Santos. Vamos a comenzar. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia, porque hasta aquí tú nos has cuidado y nos has bendecido. Te pedimos, Dios, que tú bendigas esta palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra no regresa atrás vacía, sino que hace la obra para la cual tú la envías. Gracias, Señor, te damos y te pedimos también que tú sigas bendiciendo cada hogar, que sigas, Señor, ayudándonos a crecer en gracia delante de ti y delante de los hombres. Te pedimos, Dios, que tú veas por cada persona que esté enferma. Fortalécele, Señor, y permite, Señor, que las personas que están enfermas puedan recuperarse. Te pedimos, Dios, también para que el sustento, Señor, la provisión no falte a las mesas de cada hogar. Gracias, Señor, te damos por todo tu amor y misericordia, y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. El tema de ungir al Santo de los Santos es un pasaje difícil, complicado de interpretar. Las diferentes traducciones bíblicas traducen básicamente este pasaje en dos formas. Uno es ungir o unjan al Santo de los Santos. Esto lo vemos en diferentes versiones como la Reina Valera 1960, 77, 95, la actualizada y la Biblia SRB que menciona ungir al Santo de los Santos. Por otra parte, otras traducciones bíblicas traducen este pasaje como ungir el lugar santísimo. Esto lo vemos en la LBLA, la Dios habla hoy, la NBLA, la NBB. La nueva versión internacional lo traduce como y consagren el lugar santísimo. Básicamente, las traducciones bíblicas están divididas en la forma en que se interpreta la frase el Santo de los Santos. Para ciertas traducciones bíblicas, el Santo de los Santos es una persona u otra cosa relacionada al servicio en el templo. Para otras traducciones bíblicas, el Santo de los Santos es el lugar santísimo en el templo. Igualmente, en un foro de internet que trata acerca de este tema, se hizo una encuesta. En esta encuesta, 26 personas votaron. 12 de estas personas, que es el 46.15%, comentan que ellos opinan que el Santo de los Santos se refiere al lugar santísimo, mientras que 13 personas, que representan el 50%, mencionan que ellos piensan que el Santo de los Santos se refiere más bien a una persona, y en este caso a Jesús, al Mesías, al Cristo. Mientras que un voto menciona que no sabe o no opina acerca de este tema. Por mi parte, yo estaba convencido
hasta antes de realizar este estudio, que la frase el Santo de los Santos se refería al lugar santísimo, que es el lugar donde se guardaba el arca del pacto, el arca donde se contenía o donde se guardaban también las tablas de la ley y la vara de Aarón y también el maná, en el tabernáculo o en el templo de Salomón. Es decir, el Santo de los Santos es un lugar, o por lo menos es lo que yo estaba seguro y consideraba que así era, un lugar dentro del templo, un lugar dentro del tabernáculo de reunión que era muy especial, considerado el más santo de todo el conjunto del templo. Sin embargo, después del estudio, ya no me queda tan claro que esto sea así. Como puede verse en la imagen, en el lado izquierdo se encuentran las palabras usadas en Daniel capítulo 24. Si las comparamos con las palabras de Éxodo 26:33 que están en el lado derecho, veremos que ambas palabras son muy parecidas. Sin embargo, hay una diferencia en cuanto a una letra. Esta letra es la letra Ja. La letra Ja es realmente un artículo y significa el, la, los o las. Vemos entonces que en Daniel 9, versículo 24 no está este artículo, mientras que en Éxodo 26:33 sí está este artículo. Cuando se encuentra este artículo antes de la segunda o primera palabra, dependiendo cómo lo veamos, se hace referencia al lugar santísimo. Pero cuando no se encuentra este artículo, esta palabra, esta letra Ja, entonces no necesariamente se está haciendo referencia a- al lugar santísimo. En la imagen siguiente vemos que Joel Turpo, en su tesis de maestría en la Universidad Peruana Unión, hace un comparativo entre las expresiones el santo de los santos, usando el artículo y sin usar el artículo. La primera columna nos hace referencia a en qué forma se usa la expresión del Santo de los Santos. La segunda columna nos da el hebreo sin el artículo, sin el uso del artículo ja. La tercera columna nos da la expresión en hebreo usando el artículo ja. Entonces vemos que en dos ocasiones en la Biblia, sin el uso del artículo, la expresión el Santo de los Santos se refiere al santuario. En 6 ocasiones se refiere a artefactos y accesorios del santuario, cuando no está usando el artículo. En 11 veces se refiere a ofrendas o alimento que se ofrecían en sacrificio. En una ocasión se refiere a cosas consagradas. En 2 ocasiones se refiere al terreno alrededor del santuario. Y en una ocasión, aunque esta es algo discutida, se refiere a los sacerdotes, particularmente a Aarón y a sus hijos. Estos son usos de la expresión el santo de los santos sin el uso del artículo ja, como se encuentra en Daniel capítulo 9, 24. Pero por otro lado, también pone el comparativo de la expresión el santo de los santos usando el artículo ja. Y en este caso, en 12 ocasiones, esta expresión se refiere al lugar santísimo. En 5 ocasiones se refiere a artefactos y accesorios del santuario. Y en 5 ocasiones se refiere a ofrendas o alimento. Esto es cuando la expresión del santo de los santos en hebreo utiliza el artículo ja. En nuestro caso, en Daniel capítulo 9, versículo 24, como lo he mencionado, no se usa el artículo ja, por lo cual uno pensaría que el uso que se está dando de la expresión del Santo de los Santos no necesariamente se refiere al lugar santísimo, como es traducido por varias versiones bíblicas en español, o como yo pensaba que era así. Sin embargo, en vista de la evidencia escritural, es posible que en Daniel capítulo 9, versículo 24, no se refiera al lugar santísimo,
sino se refiere a algún otro objeto o persona relacionado con el servicio en el santuario. Siendo esto así, en base a la evidencia escritural, no podríamos afirmar al 100% de que la expresión el Santo de los Santos en Daniel capítulo 9 versículo 24 sea una referencia al lugar santísimo. Esto dejaría abierta la posibilidad de que esta expresión se refiera a un objeto o a una persona incluso que esté consagrado al servicio de Dios. Sin embargo, hay mucha discusión en cuanto a esto. La cuestión sobre todo de la persona consagrada a Dios que se le dé el calificativo de Santo de los Santos es algo discutido. Como veíamos en la encuesta realizada, la mitad de las personas opinan que la expresión el Santo de los Santos se refiere al lugar santísimo, mientras que la otra mitad piensa que se refiere a Jesús, el Santo de los Santos, una persona, el ungido de Dios. Pero independientemente de cuál sea la interpretación correcta de la expresión el Santo de los Santos, veamos lo que en cada situación, en cada interpretación, nos puede dejar de enseñanza esta expresión. En primer lugar, tomemos como válida la interpretación de que el Santo de los Santos se refiere a nuestro Señor Jesús, a su ungimiento. En Lucas capítulo 4, versículo 16 dice: Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Quiero hacer énfasis en esta parte donde dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Dios había ungido a nuestro Señor Jesús con el Espíritu Santo para hacer la labor, el ministerio que había sido encomendado en sus manos. Entonces, en este sentido, en algún momento entre esta lectura que Jesús hace en la sinagoga de Nazaret y su venida, en su nacimiento, fue ungido de parte de Dios. Algunos piensan que esta unción, este ungir a Jesús, fue en el momento en que fue bautizado, cuando descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él, y donde el Padre mismo expresó que Jesús era su Hijo amado. Aunque este punto es discutible, sin embargo, en algún momento Jesús fue ungido para hacer la labor que iba a realizar. Eso no hay ninguna duda. Y en este caso, cuando Dios unge a una persona, la unge para un propósito, para un objetivo que Dios tiene planeado. En el Antiguo Testamento se ungía a los reyes, se ungía a los sacerdotes para realizar una labor específica. Dios usaba a estas personas para sus planes. Dios usaba a los reyes y sacerdotes para hacer la obra que Él deseaba hacer entre el pueblo. Entonces, antes de iniciar el ministerio de una persona o el servicio que iba a realizar esta persona, era ungida. Así lo vemos que ocurrió en el caso del rey David, por ejemplo. Él fue ungido mucho tiempo antes de que él llegara a ser realmente un rey, pero él ya tenía esa unción que le iba a habilitar para realizar esta labor que Dios le ponía en sus manos.
En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesús fue ungido para realizar su ministerio, para realizar el servicio que iba a ofrecer para la humanidad, para que Él nos pudiera salvar a través del sacrificio que realizaría en la cruz. Pero no solamente nuestro Señor Jesús es ungido, también nosotros como creyentes, como hijos de Dios, que hemos creído en nuestro Señor Jesús, somos ungidos. En Primera de Juan capítulo 2 versículo 18 dice la escritura así: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Como lo dice este versículo, hay, el anticristo viene, el antimesías o el antiungido, el que se opone a Cristo, el que se opone al Mesías. Pero no solamente él viene, sino que ya menciona que muchos anticristos habían surgido, muchos antimesías, muchos antiungidos. Así como existe el ungido, que es nuestro Señor Jesús, el Mesías, y también nosotros somos ungidos por el poder de su Espíritu Santo, también existen personas que son antiungidos, que realmente se están oponiendo a Dios. Y en el versículo 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Dios nos ha ungido con su Espíritu Santo y dice, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Nosotros somos ungidos de parte de Dios con su Espíritu Santo para hacer una obra que el Señor nos ha encomendado. Y aquí dice que nosotros no ignoramos la verdad, sino que la conocemos. Pero ¿a qué verdad se refiere este versículo del que nos habla Juan? Juan nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nosotros le conocemos. Y tenemos la comisión de ir y anunciar esta verdad, ir a anunciar el Evangelio de Jesús. Nosotros no ignoramos que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el ungido. Y nosotros igualmente que Jesús tenemos una misión, una obra que debemos de cumplir, cada uno conforme al llamado que ha sido hecho por Dios a nuestra vida. Entonces, hermanos, nosotros también somos ungidos de parte de Dios, no como nuestro Señor Jesús, porque Él es el santo de los santos, pero sí tenemos un llamado que debemos de estar cumpliendo cada día de nuestra vida hasta que el Señor nos llame a su presencia. Y si nosotros vivimos en el último tiempo, como dice esta escritura, entonces nosotros, al ser ungidos por parte de Dios, conocemos la verdad y no vamos a caer en mentira, porque no ignoramos el Evangelio, sino que lo conocemos. Y las mentiras del diablo no van a hacernos caer en errores. Debemos de tener mucho cuidado con esto, hermanos, de que realmente nosotros estemos conociendo día con día cada vez más a Dios. Si nosotros no conocemos día con día cada vez más a Dios, entonces podremos llegar a caer en las mentiras del diablo. Pero si nosotros nos acercamos a Dios y nos esforzamos por conocerlo a través de su palabra y la oración cada día más, entonces estaremos afianzados en la verdad y no va a venir ninguna mentira del diablo que nos engañe. Por otra parte, en 2 Corintios capítulo número 1, versículos 21 y 22, la palabra del Señor dice: Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió. Él nos ha ungido, el Señor nos ha ungido y nos mantiene firmes en Cristo. Y dicen, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu
en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Estos versículos nos expresan una seguridad que cada creyente debe tener, la seguridad de que si uno está cumpliendo los mandamientos del Señor, si uno ha nacido de nuevo, entonces uno es ungido de parte de Dios, uno es sellado como propiedad suya y su espíritu está en nosotros. Nosotros debemos de confiar, aun que en tiempos difíciles el Señor está con nosotros, aun hasta que termine el mundo, el Señor va a estar con nosotros. No importa las circunstancias complicadas que cada uno pueda atravesar. Si uno ya es propiedad del Señor, entonces Dios nos va a mantenernos firmes en Cristo. Dios va a hacer lo necesario para que nosotros estemos en su camino. Dios nos va a dar su luz, Dios nos va a mostrar la senda que debemos andar. Por otro lado, asumamos que la interpretación correcta de la frase el Santo de los Santos se refiere al lugar santísimo. A este respecto, en Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51, la palabra del Señor dice lo siguiente. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Sabemos que el lugar santísimo era donde la presencia de Dios estaba, donde estaba el arca de la alianza, donde estaba el maná, donde estaban las tablas de la ley y la vara de Aarón. En este lugar tan especial, solamente los sacerdotes que en turno les tocaba ofrecer sacrificios a Dios podían entrar. Nadie más podía entrar a este lugar porque es el lugar santísimo. Sin embargo, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo se dividió en dos, se partió, se rasgó de arriba a abajo. Esto simboliza que cualquier persona tiene acceso a este lugar santísimo, a la presencia del Señor. Pero realmente no cualquier persona, sino los que hemos creído en nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador. Los que hemos creído en su sacrificio tenemos acceso a la presencia de Dios. Entonces, nosotros podemos tener una seguridad de que un día estaremos delante de su presencia, no para ser desechados, sino para entrar en su gloria. En este sentido, la expresión ungir al Santo de los Santos podría entonces estarse refiriendo a ungir el lugar santísimo de un templo que sea construido en el futuro, un templo que se use durante el milenio, un templo que ha sido escrito acerca de él en el libro de Ezequiel y que ese templo del libro de Ezequiel nunca ha sido construido. Posiblemente en un futuro este templo se llegue a dar. ¿Y para qué se daría un templo? Para que la presencia del Señor esté ahí, para que el mismo Señor Jesús se encuentre ahí y uno pueda tener libre acceso a estar delante de su presencia. Para los que creemos en un milenio futuro y que este milenio se dará después de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, tenemos la esperanza de que en ese lugar, en ese momento, en ese tiempo, Jesús, Dios, esté con nosotros aquí en la tierra. Pero por otra parte, en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y este es un llamado para que todos nosotros que hemos creído en nuestro Señor Jesús y que estamos sirviéndole, mantengamos un modo de vida que agrade a Dios, una vida santa, que no destruyamos este cuerpo, este templo que Dios nos ha dado porque es morada del Espíritu Santo.
Nuestro cuerpo es un templo para Dios y no debemos de destruirlo. Debemos de cuidarlo porque Dios nos lo ha confiado. Entonces nosotros, como dice la Escritura, debemos de vivir una vida en santidad, una vida la cual agrade a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque así como el lugar santísimo era ungido y de esa forma pasaba a ser santo a Dios, el Señor nos ha ungido para que nosotros igualmente seamos santos a Él. Entonces, cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestro cuerpo y hagamos siempre la voluntad de Dios. Si la expresión ungir al santo de los santos se refiere a el ungimiento de nuestro Señor Jesús para su ministerio, entonces esta parte de la profecía ya se cumplió. Pero por otro lado, si esta expresión se refiere a el ungimiento de un templo en el futuro del lugar santísimo, entonces esta profecía todavía deberá de cumplirse en el futuro. Entonces, sea cual sea la interpretación correcta de la expresión del Santo de los Santos, nosotros debemos de recordar que como cristianos somos llamados de parte de Dios a ser un templo para el Espíritu Santo y a ser ungidos por el Espíritu Santo para entonces servirle a Él y estar en la verdad. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, te damos por tu amor y misericordia, porque tú viniste a este mundo para morir por nosotros. Tú fuiste ungido para anunciarnos el Evangelio, las buenas nuevas, y tú has hecho que cada uno de nosotros pueda recibir el Espíritu Santo, ser ungido, Señor, por tu Espíritu, y ser ungido, Señor, para estar en la verdad. Te pedimos, Dios, que nuestra vida pueda ser una vida santa, que nosotros cuidemos cada cosa que hacemos en nuestra vida, que también, Señor, te honremos con nuestro cuerpo, y permite, Señor, que un día estemos delante de tu presencia. Sabemos, Señor, que tú estarás todos los días hasta el fin del mundo con nosotros, y te pedimos, Señor, que podamos confiar en tus promesas y que podamos, Señor, estar confiados en que tú nos sostienes con tu mano derecha. Gracias, Señor, te damos por tu amor y misericordia y ponemos, Señor, toda necesidad delante de ti, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la siguiente semana.